Muy buenas noches y bienvenidos a Adjetivo Lanzarote. En el día de hoy vamos a hablar sobre esa posible ley de residencia que se quiere aplicar en Canarias para limitar en cierta manera que, por ejemplo, extranjeros puedan comprar residencia aquí en el archipiélago, también limitar el acceso a negocios, etcétera, para proteger o blindar en cierta manera este territorio frágil que ha crecido mucho poblacionalmente hablando. Para entender un poco esta problemática, o por lo menos las decisiones de cara al futuro, vamos a ver este vídeo que nos enseñan nuestros compañeros de Lanzarote Televisión para contextualizar la situación sobre esa futura y posible ley de residencia canaria. Hay una frase que se está repitiendo entre los profesionales del sector turístico últimamente y no es otra que Lanzarote está de moda. Y esto se traduce en la llegada de miles de turistas a hoteles, apartamentos y viviendas vacacionales de la isla. Pero hay otra forma que demuestra aún más el amor que muchos extranjeros tienen a nuestra tierra y no es otra cosa que la compra de casas por personas que ni siquiera residen entre nosotros. Esto tiene diversas consecuencias, pero sobre todo está afectando a la población que vive en la isla la retirada del mercado de numerosos inmuebles y por tanto un incremento del precio del mercado inmobiliario, por lo que encarece aún más el coste de la vida en la isla. Y si hablamos de vivienda, estamos hablando de uno de los principales problemas de Lanzarote, por lo que ahora el gobierno de Canarias ha tratado de limitar la compra de viviendas a extranjeros que no sean residentes en la isla. Pero esta medida no es nada fácil de aplicar, pues la libre circulación de todos los ciudadanos de la Unión Europea impide prohibir la adquisición de viviendas a cualquier persona perteneciente a un país miembro. Y por ello ahora se está intentando a través de la denominada ley de residencia acogerse a las especificidades que Canarias tiene como una de las 9 regiones ultraperiféricas, que tienen condiciones especiales por su territorio sensible, escaso y alejado del continente. La ley de residencia también persigue controlar el reto demográfico en el más puro concepto de contención de población, pues se cree que una isla como Lanzarote, actualmente con 164.000 habitantes, podría llegar a los 200.000 en el 2030, es decir, en tan solo 5 años. Hoy, en Objetivo Lanzarote, analizamos los problemas de vivienda y la complejidad legal de armar una norma que permita controlar quién puede y quién no puede comprar una vivienda en Canarias. Arrancamos este Objetivo Lanzarote escuchando a David Montes desde Coalición Canaria. En este caso también es abogado, con lo cual nos puede aportar muchos matices y nos puede explicar bien si es o no aplicable esta ley de residencia en Canarias. Canarias ha aumentado en 500.000 de personas su población en los últimos 20 años y que en los últimos 5 el 37% de las viviendas que se han adquirido en Canarias han sido por parte de extranjeros y encima, en su mayoría, extranjeros que no residen permanentemente en Canarias. Eso está perjudicando realmente al canario, al residente, que está viendo cómo está muy limitado su acceso a una vivienda en propiedad o en alquiler. Esta es la situación en la que estamos. Lo que se está pidiendo, esta famosa ley de residencia, lo que está intentando limitar es no tanto el que personas no residentes puedan llegar a nuestra tierra, sino que la compra de viviendas, sobre todo de inmuebles, pues esté algo más limitada. Y realmente respecto al encaje jurídico todo se resume a un artículo, el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Ahí determina que hay 9 regiones ultraperiféricas que son frágiles por su territorio, por su ubicación, en el cual una de ellas es las Islas Canarias. Ese artículo es el que debería permitir o el que puede permitir esta limitación, evidentemente buscando el encaje sin afectar a los derechos de todos los ciudadanos de la Unión Europea. Por otro lado, también tenemos que escuchar al presidente del Gobierno autonómico, del Gobierno de Canarias, a Fernando Clavijo, que recientemente ha estado precisamente en Isla Reunión hablando en materia de regiones ultraperiféricas, de la posibilidad o no legal de implantar estas medidas en el archipiélago. Hemos podido hablar de la necesidad de poner, dada la fragilidad de nuestros ecosistemas como regiones ultraperiféricas, pues estudiar y analizar las posibilidades jurídicas para poder limitar, por un lado, la residencia, aunque sea geográfica o temporalmente en las zonas más delicadas, como puede ser Canarias, o para abordar el reto en política de vivienda, para poder garantizar una vivienda digna y asequible a nuestra población. Desde el bando popular, Claudio Doreste también nos aporta su punto de vista y sobre todo su opinión, qué opina sobre esta aplicación de la ley de residencia autonómica.
Tiene reconocido en el 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea una serie de especificidades por ser región ultraperiférica, ¿no? O sea, limitar la residencia, cuando hablamos de eso, es que aquí no pueda o se anule bajo ciertas condiciones, imagino, la libre circulación, y yo eso en principio lo veo inviable, totalmente inviable, ¿no? Limitar la compra de vivienda se podría hacer. En mi opinión personal, creo que incluso el año pasado la compraventa de vivienda por parte de extranjeros no residentes en España, no residentes, porque el residente pues reside aquí, o sea, un alemán que viene aquí, se empadrona aquí, tiene tantos derechos como cualquiera de nosotros, ¿no? Pues yo no sé si había habido 60.000 en todo el país, ¿no? Y además son viviendas de alto standing. O sea, en mi opinión, el problema de la vivienda no tiene nada que ver con que extranjeros no residentes compren aquí una vivienda, ¿no? Tiene que ver con que hay que hacer más vivienda, tanto pública como privada. Tiene que ver con que hay que poner las pilas a los juzgados o hacer lo que haya que hacer para que los desahucios funcionen correctamente, ojo, sin abandonar a la gente que tiene necesidades. Y no creo que el problema esté ahí, la verdad. Y por último, le damos la oportunidad, en este caso al Partido Socialista, a través de Marcos Belgad, para que nos dé su opinión sobre esta ley de residencia, si sería o no aplicable y si podría generar beneficios o perjuicios. En cuanto a la posible ley de residencia, es una propuesta que los grupos independentistas y nacionalistas ponen arriba de la mesa regularmente, normalmente haciéndolo coincidir con las citas electorales. Desde luego, desde el punto de vista del derecho comunitario, y Canarias forma parte de la Unión Europea, tiene un difícil encaje, puesto que la Unión Europea precisamente se sustenta como uno de sus pilares fundamentales en la libertad de circulación y residencia del conjunto de ciudadanos comunitarios. Y si lo que se pretende es controlar el crecimiento demográfico que experimentan las islas, existen otras medidas mucho más efectivas, posibles y necesarias. Y como siempre, este Objetivo Lanzarote ha salido a la calle para conocer qué opinan ustedes sobre esta posible ley de residencia que limitaría en cierta manera que extranjeros comprasen viviendas en el archipiélago o que emprendiesen negocios de manera habitual. Esto es lo que nos ha comentado la gente de Lanzarote. Pues que al final no sé yo qué efecto tendrá, porque la mayoría del extranjero que invierte aquí no es un extranjero residente, sino alguien que realmente tiene el capital para venir y hacer la compra. Igualmente, aunque se les exija el 100% del valor de la compra, eso no va a terminar con el problema habitacional que tenemos en Lanzarote. El problema es que aquí no hay vivienda de protección oficial, que se han disparado los precios, tanto de alquiler como de la venta, y que los sueldos siguen estancados. Entonces, al final, para poder solucionar el problema, lo que hay que dar es una solución real, que es tener viviendas para las personas que, pues eso, que vivimos aquí, que nos den también facilidades a la hora de uno hipotecarse y que sea un valor real el de la vivienda. Bueno, yo creo que más que limitar deberíamos ayudar y reforzar para que el local también pudiera comprar, o el local, o bueno, que por lo menos los que generen economía en la isla puedan comprarse una vivienda. Pues la verdad es que no me parece nada bueno, me parece que todo el mundo tenemos derecho a comprar, el que tiene dinero que invierte, que gaste, yo creo que es bueno para nosotros, ¿no? Para nuestra economía. ¿Por qué la van a limitar? A mí qué me importa quién compre mi casa. Si yo la vendo y me la pagas bien, me da igual. Que sea guiri, que sea inglés, que sea alemán, me da igual. Oye, lo que tienen que hacer son más viviendas sociales, para que la gente de Lanzarote pueda vivir dignamente, lo que no es normal. Por eso se han puesto los alquileres, que quiten las vacacionales, para poder tener acceso a una vivienda digna. Para mí eso es más digno que los vacacionales, que te levantan la tapa a los sesos por un alquiler. Yo creo que no, que al final las personas que quieren invertir aquí de fuera y tienen un capital, lo que vas a hacer es que venga un perfil a lo mejor, pues eso mismo, que tenga el capital para invertir, pero al final el que quiera venir y comprar va a seguir haciéndolo y no vamos a terminar con el problema real que tenemos en la isla. Pues al final el que va a comprar es el que tiene el dinero, da igual que sea de fuera o de aquí, pero creo que primero también deberíamos que el que trabaja, el que genere economía, el que
se deja los impuestos aquí, tenga más facilidad, da igual que sea de fuera o de aquí, pero creo que ya lo que estamos, ¿sabes? Los que estamos aquí, que no nos podemos independizar, y yo lo hablo por mí misma, por ejemplo, que tengo ya 44 y no me he podido independizar, pues tengan más esa facilidad, más que, y creo que lo otro va a perjudicar. Que me da igual, que te vuelvo a repetir, que yo me da igual que a quien le venda la casa y qué medida, porque la tengo que restringir. Porque no me permite a mí el que yo pueda vender la casa que me dé la gana. Eso es una tontería, yo por lo menos lo encuentro una tontería. Ahora, lo que sí vuelvo a repetir, hace falta más viviendas para la gente de aquí, sí, pero que sean sociales, para poder tener acceso a todo el mundo, si eso es lo que quieren. Ayudaría a frenar el crecimiento, pero no creo que sea solamente con los extranjeros. Creo que hay mucha gente de aquí que también influye bastante. Estamos al borde del colapso, pero por el problema que tenemos con la vivienda vacacional y a todos los niveles, o sea, porque al final el propietario a la hora de alquilar se ve que está desprotegido ante una ocupación, ante que le destrocen la casa, no tenemos viviendas de protección oficial, no tenemos facilidades a la hora de comprar, pero habría que solucionar primero eso, porque al final necesitamos también que haya gente en la isla que trabaje, que invierta, que facture, porque si no, no se avanza y nos quedamos ahí estancados. No tenemos que olvidar que somos islas y tampoco tenemos más extensiones para poder limitar. Luego tenemos también que no podemos hacer grandes viviendas, grandes bloques de 13, 14, que hay algunos, pero bueno, que se supone que si queremos mantener la filosofía de islas, pues hay que limitar también ese tipo de infraestructura, ¿no? Creo que sí que está al borde del colapso, pero no solo a nivel de personas extranjeras, personas que vienen por un tiempo y luego se van, eso tampoco influye tanto, influyen más los que se quedan definitivos aquí y no invierten directamente, sino que se lo llevan fuera. Pues volvemos a lo mismo por los vacacionales. Yo por lo menos pienso eso, si hubieran sido viviendas normales de alquiler, hay para todo el mundo. Lo que pasa es que, claro, todo el mundo ahora es una casa vieja, la arreglo un poquito, le lavo la cara y la alquilo vacacional en Argana Alta, para que el que venga se acuerde del santo de mi nombre toda la vida. Hombre, por favor, una vivienda vacacional la considero yo que esté en el centro de Arrecife, donde tú te puedas mover, pero en Argana, en San Francisco Javier, que tú llegues con toda tu ilusión a Lanzarote y que te pongas delante un terrerío y un aquello porque no te puedes mover, porque son casas que son para vivir, no para venir de vacaciones. Continuamos en Objetivo Lanzarote hablando de la ley de residencia. Hemos escuchado a lo largo de este programa a Fernando Clavijo. Recientemente ha estado en la isla de Reunión para explicarnos todo lo que han escuchado, ¿no? Esa posibilidad o esa apertura de quizá poder limitar en cierta manera el archipiélago para los no residentes a la hora de comprar inmuebles, a la hora también de iniciar un negocio, y todo ello vamos a analizarlo y comentarlo con Valentín Aullané, compañero de la casa, que además ha sido el encargado de la redacción de ese reportaje que podrán leer en Lanceló Periódico. Don Valentín, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos, que además sé que estás un poco dolorido de la muela. Muchas gracias por unos minutitos. Simplemente, hablar de la ley de residencia. Para aquel que nos esté viendo en casa, ¿qué significa o qué implicaría para Canarias en el caso de que se llevase a cabo? Hombre, lo que implicaría para Canarias es tener la posibilidad de tener un estatus, digamos, diferenciado y limitar efectivamente la residencia de personas que vengan a las islas a través de varios mecanismos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el control sobre la compra de viviendas, etcétera, etcétera, ¿no? Y digamos que hay otras figuras como el derecho a domicilio, que se llama, que si no llevas, si llevas menos de 5 años aquí, pues tampoco podrías comprar una vivienda. Entonces se trata de eso, teniendo en cuenta la situación en la que estamos y el crecimiento demográfico que tiene Canarias, que es la región que crece poblacionalmente y proporcionalmente la que más crece de toda España, ¿no? Entonces el debate está ahí. Es muy complicado, Guillermo, hablar de una ley de residencia, porque estando en la Unión Europea va a ser muy difícil que se aplique
en toda, digamos, en toda la magnitud, ¿no? O sea, el impedir que puedan entrar personas que no sean, que no estén residiendo en ese momento en Canarias una vez que se aplicara, ¿no? Es muy complicado dentro de la Unión Europea, que sabes que hay libre circulación de personas, de capitales, de mercancías, pero sí que hay medidas que pueden conseguir el mismo objetivo, que es que venga menos gente a Canarias, porque ese es el debate, ¿no? Que venga menos gente, como con algunas medidas. ¿A eso se le puede llamar ley de residencia? Pues más o menos es el debate, ¿no? Sí, quizá, Valentín, porque es bueno explicarlo, ¿no? Para contextualizarlo. Luego me gustaría que me hablases de las excepciones que existen, ¿no? Al final estamos hablando de que Canarias es un territorio ultraperiférico, particular, obviamente, al ser un archipiélago, que no tiene nada que ver, pues, por ejemplo, con el territorio europeo continental. Y me gustaría que me hablase de las excepciones. ¿Pero qué ocurre? Que el encaje jurídico quizás sea complejo. ¿Por qué? Porque, claro, lo primero, Canarias no puede ir en solitario, tendría que ir de la mano del Gobierno de España, en representación de Canarias. Y habría, en cierta manera, que modificar los estatutos de la Unión Europea, que hablan de libertad de mercado, libertad de movilidad, y quizá ahí tengan un encaje complicado o pueda llegar a aplicarse de alguna manera para poder reducir. Hombre, esa es la gran pregunta, porque lo que sí que es verdad es que tenemos, por ejemplo, un ejemplo de un miembro de la comunidad autónoma, de la Comunidad Europea, perdón, que sí que tiene medidas para controlar la residencia, que es Malta. Pero claro, sabemos que Malta la tiene previa a su incorporación a la Unión Europea. La pregunta es si dentro de la Unión Europea, y sí, está por ejemplo el caso, lo que pasa es que son casos muy particulares, ¿no? Es el caso por ejemplo de las Islas Aland, que pertenecen a Finlandia. Finlandia consiguió en el marco de la Unión Europea que las Islas Feroes tengan un tratado, una consideración diferenciada, por ejemplo, que te hablaba antes del derecho a domicilio, que se llama, que es que si no llevas 5 años ahí no puedes comprarte una vivienda, es obligatorio hablar el sueco, porque pertenecen a Finlandia, pero hablan todo sueco en las Islas Aland, ¿no? Entonces ese es un caso, y después hay casos también como en Groenlandia también, porque para pedir una medida de control de población y de residencia puedes argumentar varias cosas, ¿no? Es decir, desde los temas de carácter medioambiental, es decir, el deterioro medioambiental que puede significar para un paisaje como es el de las islas, o un territorio mejor dicho, como el de las islas, puedes también el tema inmobiliario, la especulación inmobiliaria, por eso está lo de las viviendas, y una serie de argumentos que puedes poner sobre la mesa. Lo que pasa es que ya te digo, las excepciones son muy complicadas, no puedes aplicar una ley de residencia en toda su dimensión, ¿no? Y después hay otro problema, ¿no? Es decir, lo de la compra de la segunda de la vivienda por parte de extranjeros, se acaba de llevar al Congreso de los Diputados a propuesta de Esquerra Republicana y al final no ha salido adelante. ¿Verdad? Sí, solo lo apoya Sumar. O en contra o se claro, entonces, en relación con la ley de residencia, ni siquiera los partidos tienen clarísimo, hombre, yo entiendo que es un tema muy complejo, pero ni siquiera los partidos tienen muy claro qué posicionamiento pueden tener al respecto de eso, porque ahí está, por ejemplo, el PSOE de Nueva Canarias, que dicen que para más que una ley de residencia lo que hay que controlar es el crecimiento turístico para que no vengan más trabajadores, que eso es uno de los temas que se ha abordado en la Comisión de Reto Demográfico del Parlamento, y después está esa cruzada que tiene Fernando Clavijo de político jurídico en Bruselas para conseguir que dentro de la Unión Europea la consideración de que Canarias sea una región ultraperiférica pueda tener unas especificidades, una especificidad en relación con la residencia, ¿no? Sí. Como con el tema de la vivienda, ¿no? Quizás igual unas connotaciones particulares, ¿no? O unas actuaciones puntuales más que una ley de residencia global, claro, que sí que me parece más complicada. Me gustaría también, Valentín, conocer tu opinión al respecto. Si se llegase a aplicar estas medidas, ¿podría ser precisamente que se consiga ese fin pretendido, es decir, limitar el crecimiento y no masificar las islas, o podría generar rechazo y, entre comillas, atacar o perjudicar al sector económico principal de Canarias? Porque muchas veces se toman medidas con un fin y se consigue el contrario. Hombre, hay otro dato que se ha conocido también ahora. Por ejemplo, la compra de viviendas por parte de extranjeros ha disminuido en el pasado año, en el 2024, en relación con el 2023.
pues yo no creo que tenga repercusión en el sector turístico, porque al fin y al cabo el sector turístico está dimensionado con una capacidad concreta, tenemos una serie de camas, sí, no tendría por qué afectar. Y que además tampoco Coalición Canaria va por la línea de que esto afecte al turismo. Estamos hablando de extranjeros que vienen que quieran vivir en Canarias, que quieran comprar casas, que quieran montar su negocio en Canarias, etcétera, etcétera. Ahí es donde se quiere establecer las limitaciones. Pero ya te digo, es muy complicado y sobre todo el tema es bastante enrevesado, y lo que yo creo que todavía es más difícil porque no hay unidad de acción ni de los partidos políticos ni tampoco con el gobierno central, que ya, como hemos visto, el PSOE se abstuvo, por ejemplo, en el tema de la prohibición de compra de vivienda por extranjeros en todo el país, ¿no? Ya, un poco me lo has contestado, pero la última te quería preguntar si crees que a corto plazo es una reforma, una modificación, vamos a decir, de la concepción de la residencia en Canarias que podría llegar a ser aplicable, o lo ves francamente complicado. Yo por la experiencia lo veo complicado. La única vía, que es la que se está explorando, es la que es lo que ha dicho el presidente del Gobierno de Canarias, ¿no? Ir directamente a Bruselas, y a través del hecho de que Canarias es una región ultraperiférica, Madeira, Azores, etcétera, etcétera, pues a partir de ahí, con argumentos en relación con el crecimiento turístico, con el crecimiento poblacional, ten en cuenta que somos la comunidad que más crece en población, que en los últimos 25 años hemos ganado 600.000 residentes, que por ejemplo en el caso de Lanzarote está creciendo a un ritmo de más de 4.400 personas todos los años, y eso más digamos, el deterioro que se puede provocar en el medio ambiente de unas islas frágiles que tienen mucho territorio protegido, esos argumentos puede utilizarlos en Bruselas para el hecho de ser región ultraperiférica, poder tener algún tipo de medidas que sean aprobadas, siempre con el apoyo del gobierno central. Es que ten en cuenta que hay otra cosa que yo en el reportaje, que le preguntaba la opinión a todos los partidos, hay una cosa que es verdad, es decir, España entró en la Unión Europea en el 86, o sea, llevamos 40 años. Fíjate tú, el 86 a cómo estamos ahora, a todos los niveles de población y de crecimiento, etcétera. Y bueno, Clavijo llegó a decir el otro día que hay sitios en los que ya no te sientes canario, porque hay tanta gente de fuera, que a mí eso tampoco me preocupa, el sentirse o no el sentirme canario, pero sí que es verdad que los datos, por ejemplo, me estaba acordando ahora, los datos del Instituto Nacional de Estadística del 2024 dicen que, por ejemplo, en Fuerteventura, el 40% de su población residentes ya no son españoles, no que sean ni de Fuerteventura ni canarios, sino que son extranjeros, no han nacido en el país. Y en el caso de Lanzarote, el 33%, o sea, un tercio, no ha nacido en España tampoco. Entonces, claro, ahí hay un tema también poblacional de cómo ha ido creciendo. Es decir, no es el turismo, también es el crecimiento poblacional de la gente que viene a las islas a trabajar. Yo lo veo muy difícil, pero, hombre, Clavijo acaba de aprobar lo del el Real Decreto, ¿no?, para el reparto de los menores, después de currárselo muchísimo. Sí, no me extrañaría que con esto... poco probable avanzar en la materia. No me extrañaría que con esta planta se batalla también. O sea, pues Valentín, oye, pues muchísimas gracias por atendernos aquí en Objetivo Lanzarote, y bueno, también les recomiendo, ¿no?, que lean ese reportaje en Nacional Periódico del compañero Valentín Avianet, que explica precisamente esta ley de residencia, por así decirlo, para entenderlo, pero que al final es una herramienta para limitar de cierta manera los residentes, los extranjeros que quieren venir o que residen en Canarias, o que en un futuro les gustaría residir, pues una manera de limitar ese crecimiento poblacional que, como también ha explicado muy bien Valentín, es exponencial año tras año el crecimiento que se vive en el archipiélago. Con Valentín Avianet llegamos a las conclusiones de este Objetivo Lanzarote. Y con el testimonio de Valentín Avianet llegamos a la conclusión de este Objetivo Lanzarote. Esperemos que les haya servido un poco para entender de qué se trata esta ley de residencia y, sobre todo, y lo que es más importante, para saber si tiene encaje legal y si podría ser aplicable en nuestro territorio. Volveremos próximamente en Objetivo Lanzarote con más temas de actualidad.